Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos en esta mañana que nos regala nuestro Dios. Quiero en el día de hoy hacer una corta reflexión, ¿verdad? Bajo el título Muertos al pecado. Usando como base el texto en el capítulo 6 de Romanos, del libro de Romanos. Y quiero orar primero antes de leer esta palabra, para que el Señor ponga su mano sobre ella y sea edificante para cada uno de ustedes, ¿verdad? Sabemos que alguien necesita esta palabra, por algo el Señor la puso ahí, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, te adoramos, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra que vamos a compartir, Señor. Te pido, mi Dios, que cada uno de los hermanos que la escuche, Señor, pueda recibir el mensaje, Señor, el insumo de la palabra que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Que tú le edifiques, Señor, le restaures, le levantes a través de ella, porque tu palabra es viva, eficaz, Señor, y surge el efecto por el cual es enviada. Así que la enviamos en esta mañana, Señor, con la unción tuya, a través de las redes, Señor, de como vamos a compartir este video. Te pido todo esto orando y creyendo fe en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Voy a leer, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Que me la hice a mí mismo mientras leía el texto. ¿Se puede estar vivo y muerto a la vez? Parece irónico, ¿verdad? Pero cuando estamos viviendo en pecado, estamos muertos espiritualmente. Porque cuando no conocemos al Señor, ¿verdad? No conocemos esa vida de gracia, de amor, de perdón que nos regala nuestro Señor Jesús. Estamos sometidos al pecado. Pero venir a Jesús es nuestra solución. En algún momento de mi vida yo estuve apartado del Señor. Pues en ese momento prácticamente, aunque estaba viviendo una vida normal, ¿verdad? Dentro de... Estaba apartado del Señor, de las misericordias de Él. Y aunque yo entendía que estaba bien, ¿verdad? Dentro de las cosas que hacía, no era así. Porque no estaba agradando al Señor. Y necesité, ¿verdad? Volver a mirar a la cruz, volver a acercarme al Señor, reconciliarme con Él, ganar a mi esposa para el Señor. Fue una de las cosas que me propuse. Y servirle, ¿verdad? Al Señor con gratitud. Como dijo Josué, en Josué 24:15. Yo no sé a quién ustedes le van a servir, ¿verdad? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Eso fue lo que yo me propuse en el momento que yo volví a los caminos del Señor. Y al sol de hoy le doy la gloria al Señor, ¿verdad? Por las cosas y las maravillas que ha hecho en mi casa, en mi hogar, en todo lo que redunda mi vida. El Señor, ¿verdad? Pues ha cambiado muchas cosas por las cuales estoy agradecido. Y otros planes, ¿verdad? Y otras promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que en su tiempo pues las veré confiando en el Señor, ¿verdad? Dice el relato, que estábamos sumidos en el pecado, esclavos del enemigo. En ese momento que no conocemos al Señor, somos susceptibles a que pueda tentarnos con más facilidad, implantar temor, duda, desconfianza, muchas cosas más que vivimos en la carne y no en el espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 17 al 23 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Como dijo ahorita, ¿verdad? Que uno hacía cosas como uno quería, pensando que estaba bien, ¿verdad? Pero no es como el Señor quiere. Y continúa diciendo: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios, ¿verdad? Vemos que son muchas más cosas las que son malas, ¿verdad? Que desagradan al Señor. Y en otras que, aunque son más pocas, las que menciona aquí, con todas estas agradamos al Señor, ¿verdad? Con la fe, que sin la fe nadie verá al Señor, ¿verdad? No podemos agradar a Dios. La templanza, la paz, la paciencia, todas estas cosas son frutos del Espíritu, ¿verdad? Sabemos que las cosas terrenales son momentáneas, pero las espirituales son eternas. Cuando venimos al Señor podemos disfrutar de esas cosas, ¿verdad? Que vamos a ver en gloria para Él. Por el contrario, cuando conocemos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, todo esto cambia. Es necesario que renunciemos al pecado, a nuestra vieja criatura, para vivir las cosas espirituales, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Él entregó su vida por salvarnos del pecado, muriendo a toda transgresión por nosotros, y Cristo venció la muerte al tercer día para siempre. Eso mismo pasa con nuestros pecados, son muertos y a través de su sangre pasamos a la vida eterna, ¿verdad? El Señor nos bautiza con su sangre y con su Espíritu Santo, y todas aquellas cosas viejas pasaron, ¿verdad? Son hechas nuevas de ahora en adelante una vez el Señor viene a nuestra vida. Y dice la palabra en Romanos 6 del 3. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí el Señor nos hace una invitación a hacer una diferencia, ¿verdad? Entre todas estas personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Una vez lo conocemos, a diferenciarnos, ¿verdad? A dar esa milla extra, ¿verdad? De que se nos note, ¿verdad? Como dicen por ahí, si eres cristiano, que se te note. A que se vea el antes y el después. Cómo tú vivías cuando no conocías al Señor y cómo vives ahora que vives bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Que sabemos que su misericordia, ¿verdad? Nos salvó. Y por Él estamos vivos aquí en el día de hoy, ¿verdad? Esperando que Él nos venga a buscar para gozarnos allá en el cielo con Él, en las moradas celestiales. Y dice que la palabra, ¿verdad? El Señor es la fuente de la vida espiritual, ¿verdad? En Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Hay cosas momentáneas en el mundo, ¿verdad? Que entendemos que pueden llenar algunas expectativas de nosotros, llenar algunas necesidades, pero son necesidades momentáneas. El recibir al Señor, ¿verdad? Es algo que siempre va a estar con nosotros. El Señor prometió en su palabra estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Y hasta la eternidad. Así que, qué mejor, ¿verdad? Que gozarnos, tomar esa agua del Señor, ¿verdad? Y que esos ríos, ¿verdad? De gozo y de alegría broten en nuestro interior. E inundar a otros, ¿verdad? Que cuando un río se inunda, se sale de su cauce, ¿qué pasa? Arropa todo lo que está cerca de él, todo lo que está en su camino, él lo va a arropar. Pues así es necesario que si tú recibes la presencia del Señor, si tú aceptas al Señor, que estás en ese primer amor, en ese gozo, en ese enamoramiento con el Señor, que es lo mejor que hay, gloria a Dios, que todos los que estén alrededor tuyo, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amistades, todos sean inundados con la presencia del Señor. Y aquellos que no le conocen, tú seas una herramienta, un instrumento para extender esa misericordia a los que no le conocen. Dice que la vida espiritual se renueva por el Señor. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan
que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí nos está representando el cuerpo del Señor, ¿verdad? Que es nuestro alimento, nuestro sustento, ¿verdad? Para continuar, que sabemos que es para la vida eterna, ¿verdad? Recibir al Señor. Dice que también por la fe con Cristo, dice el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué gran regalo que el Señor nos hizo, entregándose en la cruz del madero por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que pasáramos de muerte a vida eterna. Y dice también que por la palabra y la oración. Dice en Mateo 6:6, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Gloria a Dios. Qué mejor que ir a ese tiempo, ¿verdad? De encuentro con el Señor, de decirle cuánto le amamos, llorar delante de su presencia, que sabemos que ninguna de nuestras lágrimas cae al suelo, sino que el Señor está ahí recogiéndola, enjugando toda lágrima de nuestro corazón, sin gozarnos en Él, hablarle, porque hablar con Jesús, mi hermano, es como hablar con tu mejor amigo. Tú no tienes que ir con palabrerías bonitas, ni muchos argumentos, ni usted hable como hable con su mejor amigo. Sí, le respetamos al Señor, ¿verdad? Porque el Señor tiene una autoridad soberana y tenemos que guardar un respeto delante de Dios. Pero Dios nos da esa confianza, ¿verdad? Dice la palabra, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, de donde viene el oportuno socorro. En medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, tú tienes ese acceso al Señor. Tú tienes esa oportunidad de llegar a su presencia, ¿verdad? Y llorar ante sus pies y que el Maestro te abrace, te dé la paz, te dé el entendimiento, ¿verdad? Para continuar. Y dice que la vida espiritual se describe como una vida para Dios. En Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Qué mejor que vivir para Dios, que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor. Y dice que es una vida totalmente nueva. En Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Cuando el Señor viene a nuestra vida, ¿verdad? Esas cosas viejas quedan atrás, quedan enterradas, sepultadas, y resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ya no vive el pecado en nosotros, sino que habita la gracia de la misericordia del Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Y somos reedificados, ¿verdad? Gozosos en ese regalo de vida. Y dice también que es vida en el Espíritu. En Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Tenemos que vivir esa vida y continuar firmes sin mirar atrás, ni a izquierda ni a derecha. Todo el tiempo enfocados en la cruz del Señor, ¿verdad? Que es nuestra meta, alcanzar la salvación. Y que no importa las situaciones que vengan, tengamos esa insistencia, ¿verdad? Ese deseo de agradar a Dios y de llegar a las moradas celestiales, a disfrutar con Él todas las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y dice que la vida espiritual debe nutrirse, ¿verdad? Esto es algo que tú vas a ir poco a poco, entrando en la palabra, entrando en la oración, en el ayuno, en la intercesión, en todas esas cosas que aunque si tú nunca las has servido al Señor, ¿verdad? No las desconoces. Pero una vez te vas discipulando, aprendiendo, esto es como un niño. Cuando tú naces, cuando tú reconoces al Señor como tu Salvador, eres una nueva criatura, eres un bebé en las manos del Señor. Pero tú, si eres padre, ¿verdad? Sabes qué hace un padre con su hijo.
Primero le da alimentos suaves, después va a cereales, comidas más fuertes. Así mismo en la vida, en el espíritu. El Señor poco a poco te va llevando, te va alimentando, te va dando esas fuerzas, ¿verdad? Y lo dice aquí en la palabra, ¿verdad? Dice en Pedro, primera de Pedro 2:2, perdón. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que tener ese anhelo, ¿verdad? De meternos en la palabra, de escudriñar las escrituras. Dice la palabra que el Señor escudriña las escrituras, ¿verdad? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y necesitamos entrar en la palabra, conocerla, enamorarnos de esa palabra que el Señor nos dejó y hacerla nuestra cada día, ¿verdad? Que sea nuestra guía, ¿verdad? Nuestra línea ahí por donde debemos seguir, ¿verdad? Porque cuando usted está en un trabajo, que usted empieza nuevo, ¿qué es lo primero que le dan? Un manual de empleado. Si está en la escuela, pues le dan el manual del estudiante. Pues cuando somos cristianos, el Señor, ¿qué nos da? La Biblia, que es la profecía más segura que hay, ¿verdad? Tiene una guía por la cual nos debemos regir. Nos dice qué cosas debemos hacer, qué no debemos hacer. Están ahí en la palabra, pero tenemos que escudriñarla, ¿verdad? Buscarla. Y vamos a descubrir cosas, ¿verdad? Que nunca a lo mejor habíamos podido experimentar. Cómo son las maravillas del Señor, ¿verdad? Dice que, un ejemplo, dice que la palabra, el Señor le da fuerza al cansado y le multiplica la fuerza al que no tiene. ¿Cómo usted entiende eso? ¿Cómo tú puedes multiplicar algo donde no hay nada? Esas son las cosas que uno descubre a través de la palabra. Esos son los regalos de vida que el Señor nos da. Para que uno pueda entender de que el Dios es soberano y es el que está con nosotros. Y como último, la más importante, debemos ser diligentes. ¿Y qué es diligente? Poner insistencia, ser fiel, no dejar para después lo que podemos hacer hoy. Y dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice la palabra, gloria al Señor, ¿verdad? Así que yo te invito en esta mañana a que tú seas diligente, que tú recibas esta palabra. Si aún no le conoces al Señor, ¿verdad? Que en esa diligencia que nos exige aquí, ¿verdad? Deje ese paso de fe y recibas al Señor Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Y te invito a que en este mes, en mayo, el mes de la evangelización mundial, ¿verdad? Qué mejor herramienta para que otros se gocen de esta gracia que predicar las buenas nuevas de salvación del Señor. Si ya tú conoces al Señor, comparte esa palabra que tú recibiste, que te hizo vivir de nuevo, que te hizo cambiar todo lo que no era grato en tu vida por algo grato, ¿verdad? Que es la salvación. Compártela con un familiar tuyo, con un compañero de trabajo, con las personas que tú entiendas. Si sientes en el Señor, conectarte en Facebook y decirle una palabra, ¿verdad? Compartir un versículo. A veces con un Dios te bendiga y tú saludar a alguien, le puedes cambiar el día. A veces con decirle Dios te ama, le puedes cambiar el día o la vida de una persona. Hace un tiempo atrás yo estaba trabajando, ¿verdad? Como algunos saben, soy policía. Y salí de un lugar y había un joven de ambulante. Y cuando salí le dije, Dios te bendiga. Y él me miró y me dijo, usted es la primera persona que me dirige la palabra en el día de hoy. Todos los que han pasado por ahí se creen que es que le voy a pedir dinero. Y yo no estoy pidiendo dinero. Lo que pasa es que no tengo donde vivir y pues me siento aquí. Y los que me dan pues su limosna, ¿verdad? Pues con eso yo me defiendo. Y le dije, pero no estaba con interés ahora mismo de pedir ningún dinero.
Pero gracias por usted hacer la diferencia en el día de hoy. Mis hermanos, y créanme que eso caló hondo en mi corazón. Creo que fue en Walgreens de Vega Alta cuando salí, un día que salí del culto. Y regresé adentro y creo que le compré unas galletas y un jugo y se lo di. Y el joven se quedó agradecido. Pero miren cuántas diferencias puede hacer una palabra. Un Dios te bendiga. Imagínense si usted logra ganarse una vida para Cristo. Perdón. Qué gozo usted va a sentir en su corazón. Así que yo te invito, si hoy tú no conoces al Señor, acepta esta invitación. Acéptalo, recíbelo en el nombre de Jesús. Créeme que todas tus cosas van a cambiar para bien, no para mal, para bien. De que pueden venir pruebas en el camino, vendrán. Pero los desiertos son para cruzarlos, no para quedarse. Recuerda eso. Después del desierto estaba la tierra prometida. Y el Señor prometió una tierra, aunque pasaron vicisitudes en el desierto. Sabemos que muchas por desobediencia, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Pero en la obediencia veremos el fruto. Tenemos que ser obedientes, pacientes, esperar en el Señor. Y créame que usted se va a gozar de las cosas de Dios. Así que Dios te bendiga, recibe esta palabra, que tengan un hermoso día y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes. Les amamos, Dios les guarde.